Estimados hermanos, bienvenidos. Hoy seguiremos tratando el Génesis capítulo 3. Aquí veremos el relato de Adán y Eva, donde la humanidad no acepta sus limitaciones y quiere ser como Dios. El Génesis capítulo 3, más conocido como el relato de Adán y Eva o del pecado original, es un relato que busca dar una respuesta a la experiencia de la ambigüedad humana. Todos alguna vez nos hemos descubierto contradictorios y ambiguos. Junto con el amor puede anidar también el afán de dominio. Un día de alegría puede tornarse profundamente triste. Una persona buena puede sorprendernos haciéndonos el mal. Una persona llena de vida puede encontrarnos intempestivamente con la muerte. Es como si el bien y el mal, justicia e injusticia, tristeza y alegría, vida y muerte necesariamente tendrían que vivir envueltos en un solo paquete. Y nos preguntamos, ¿por qué existe esta contradicción? ¿Seremos así desde el principio de la vida? Los miembros del pueblo de Israel, que experimentaron también esta contradicción, se hicieron las preguntas del porqué de todo esto y buscaron una explicación de su experiencia de vida y de su profunda fe en Yahvé. Para seguir comentando, es recomendable que ustedes lean el Génesis capítulo 3, todo el Génesis capítulo 3. Muy bien, después de esta lectura, seguro ustedes van a encontrar algunos símbolos, como por ejemplo el símbolo de la serpiente, que tiene múltiples explicaciones. Primero, simboliza la inclinación al mal, el afán de dominio sobre los demás, a la injusticia que habita en la profundidad del ser humano. También simboliza el estilo de gobierno de los faraones, que en su cabeza se colocaba un casquete con la figura de la serpiente. También simboliza la sabiduría total. Simboliza la religión cananea, que realizaba cultos de carácter mágico en torno a la fertilidad. De modo que la serpiente estaba relacionada a estos tres puntos: inclinación del mal, a la sabiduría de los faraones en la experiencia allá en el pueblo egipcio y la fertilidad para los cananeos. Luego también encontramos otros símbolos como el árbol. Simboliza el proyecto de Dios que debemos respetar y que haya sido manipulado por el hombre. Representa también la autoconciencia de reconocernos limitados. No podemos hacer todo. Si alguien quiere hacer todo, estaríamos colocándose en el lugar de Dios. Eso es imposible. Sin embargo, esa es la gran tentación de querer hacer todo, de querer ser como Dios. Por eso que el árbol simboliza en torno a tres cuestiones: como proyecto de Dios, como autoconciencia de nuestra limitación humana y no a la autosuficiencia, sino que hay que sentirnos necesitados de Dios. Luego, también está otro símbolo como el pecado. Significa errar, perder el camino, romper con el proyecto de Dios y por lo tanto hacernos perder esa inocencia. Eh, También hay otra referencia al nombre de Abraham, que en hebreo es Adán. Quiere decir sacado de la tierra, en hebreo Adamash. Simboliza a todos los seres humanos, por lo tanto Adán es todos los seres humanos. También hay frases como Eva, que simboliza a todas las mujeres, particularmente como fuentes de vida, madre de todos los vivientes, nos dice en el texto. Ustedes preguntarán, ¿cuál es este objetivo con el cual el pueblo de Israel escribe el Génesis capítulo 3? La tentación y pecado que nos cuenta el capítulo 3 del 1 al 6 se expresa en el símbolo de la serpiente. La serpiente tienta que coman el fruto del árbol que está en el centro del jardín. Por un lado, esto quiere decir que en el ser humano y en la sociedad existen sentimientos ambiguos de bondad y maldad, ambiguos de bondad y maldad, y de amor y de afán y de dominio.
Por otro lado, que la actuación del ser humano tiene límites, que debe respetar a los otros, que debe respetarse a sí mismo y a Dios. Por lo tanto, estos límites eh, que se expresan en el símbolo del árbol están en el centro del jardín. Es decir, el centro del jardín tiene para darnos esa conciencia de que debemos tener en cuenta en nuestra cabeza que nosotros somos limitados y por lo tanto hay que respetar esto. Pero la tentación, es decir, la serpiente, siempre incita a las personas humanas a no reconocer sus limitaciones, a creerse autosuficiente y con sabiduría absoluta. Es el pecado original, es el pecado que da origen a otros, es el cerrarse sobre sí mismo, sin Dios ni comunidad, creyéndose Dios. Por lo tanto, este pecado original es el no reconocer nuestras limitaciones, el, hacerse autosuficientes. Luego vemos en el verso 7 al 13, del verso 7 al 13, en Génesis capítulo 3, del 7 al 13, el tema del rompimiento. Cuando el ser humano se cree como Dios, se cierra en sí mismo en cualquier momento de la historia, en el pasado, en el presente, en el futuro, en vez de alcanzar autosuficiencia, se da cuenta que está desnudo, de que ha perdido su dignidad y que necesita de los demás. Pero su relación ahora ya no estará marcada por la transparencia, sino por el conflicto, pues antes despreció a los otros, ahora tiene que volver a ellos avergonzados, a buscar dónde esconderse. Más aún, no asume el error y busca incluso echar la culpa a otros. Primero culpa a la mujer y luego culpa a la serpiente. Luego, en el verso del 14 al 19, va a haber el tema del castigo. Los sufrimientos en la vida no son ni castigos ni pruebas de Dios. Dios no nos pone pruebas ni castigos. Son la constatación de lo que sucede en la vida diaria. El ser humano suda en su trabajo. Hay dominio de un sexo sobre otro. La mujer sufre dolores en el parto, etc. Lo que sucede es que el pueblo de Israel no considera estas realidades como voluntad de Dios, sino consecuencias de la desobediencia humana. El hecho de que la mujer, el hombre haya dominado a la mujer en algún periodo de nuestra historia, es una experiencia que también el pueblo de Israel lo tiene, donde ve que esto no es algo que ha querido con la voluntad de Dios, sino que producto de una romper con Dios es que aparecen todos estos problemas. Y entonces es ahí donde el gran mérito del pueblo hebreo, que reconoce que los males que hay en el mundo viene porque el hombre ha roto con esto, el querer de Dios. Esta es nuestra naturaleza humana y la realidad social, hermano. Pero Dios quiere que en el futuro no sea así, sino que quiere que entre los seres humanos haya relaciones fraternas, armónicas, como simbolizan, pues, como simbólicamente se expresa en el Génesis capítulo 2, cuando hablamos de estas relaciones fraternas que debemos tener con la naturaleza y con los hermanos. Por eso diremos que el paraíso no es una nostalgia del pasado, sino una esperanza para el futuro. El tema de que nosotros haya habido un paraíso es más que una nostalgia de algo que hemos perdido, es algo que esperamos ir en el cielo y encontrar. Aquí, estimados hermanos, sigamos meditando en el Génesis capítulo 3, cómo es el pensamiento del pueblo israelí al escribir esta historia, qué símbolos se destacan que hemos visto ahora, cómo podemos superar esta inclinación al mal y cuál es el mensaje para nosotros el día de hoy. Estimados hermanos, hasta aquí el Génesis capítulo 3. Sigamos meditando.